por muy insignificante que creamos puede ser. Por otra parte, tenemos que hemos dictado 43 cursos, ya lo había dicho, 311 profesores, hemos apoyado 9 asignaturas de posgrado, una asignatura del pregrado de química, 5 asignaturas del posgrado de ciencias de la computación, hemos recibido como unidad 2 premios en congresos internacionales y nacionales a los mejores trabajos en el área de tecnología. Participado en 24 eventos con 15 ponencias, 16 con la de hoy, 7 conferencias, 4 foros, 8 pósters, 4 artículos publicados en revistas arbitradas, 20 cursos dictados en eventos en presencial. En congresos a los que asistimos hemos obsequiado cursos para los profesores asistentes. Digo obsequiados porque no cobramos los cursos. 177 profesores formados en eventos nacionales e internacionales. 154 formados en instituciones de Estados Unidos, Monterrey, el estado de Tampico y Coahuila en México, de universidades que nos llaman y les dictamos los cursos. Tampoco los hemos cobrado, por cierto. 642 profesores formados en total, para un total general de 311 a distancia y 331 en educación presencial. Hemos creado 177 prototipos de cursos. Los llamamos prototipos porque un curso pensamos que hasta que no está totalmente validado, revisado y acabado, no puede ser considerado apto para publicarlo y editarlo y producirlo con los estudiantes. 88 páginas web publicadas, aproximadamente hemos atendido, está en proceso de validación, 75% de esos cursos, 133. Son las universidades que hemos atendido, las más prestigiosas del país: la Universidad Simón Bolívar, UCA Metropolitana, la UNEFA, la Bolivariana, la Bicentenaria de Aragua, la UPEL, la Universidad de Carabobo, la del Zulia, la UCLA, que esta mañana expuso el profesor Raymond, la URBE, la UNEYES, así como 11 de las 11 facultades de la Universidad Central de Venezuela. En relación al análisis reflexivo, pues nosotros pensamos que los sistemas de LMS son opciones para la inclusión de los estudiantes más que para la exclusión. Un tanto inclusive para tratar de atender a aquellos estudiantes que no pueden asistir a un aula de clase por muchas razones. Pueden ser impedimentos físicos, como discapacidades, o simplemente porque tenemos que trabajar para poder comer hoy día con el alto costo de la vida y no nos da tiempo de ir a las aulas de clase. Excelentes opciones para la formación de docentes, realmente tienen todas las herramientas que nosotros podemos requerir en un momento determinado para apoyar la labor docente. Hay que implementar planes de formación docente, es necesario formar a los profesores, definitivamente tenemos que formarnos porque no estamos preparados para esto. Hay que emplear plataformas que sean sencillas, versátiles, que tengan herramientas de interacción, y nosotros, bueno, básicamente venimos usando Moodle y la hemos adoptado en la universidad dentro del sistema de educación a distancia que existe en la universidad, que fue aprobado el 11 de abril del 2007 por el Consejo Universitario. Conformar equipos multidisciplinarios, porque esto no es trabajo de 2 personas, a pesar de que nosotros en la unidad de educación a distancia somos 2 personas, pero realmente no es un trabajo de 2 personas. Tiene que ir mucho más allá, tiene que haber diseñadores gráficos, psicólogos, expertos en contenido que son los profesores de la asignatura, transcriptores, entre otros. Apoyar iniciativas existentes en modalidad mixta para aquellas personas que sobre todo no pueden asistir a la universidad, y de esta manera atendemos esa población. Y elaborar un marco legal que en el país no existe todavía, es casi aprobado un reglamento de educación a distancia en la educación superior, para que de esta manera, una vez aprobado el reglamento, pues ya las universidades puedan ofertar sin ningún problema los cursos o las carreras y asignaturas. Esto sí lo voy a leer completo porque es una conclusión bien interesante a la que hemos llegado. Nosotros pensamos que Moodle y otras tecnologías y herramientas del Internet o la web 2.0 muestran un nuevo paradigma, ¿ok?, de cómo guiar, mediar o facilitar las actividades docentes y una manera distinta de hacer el trabajo en el aula de clase, que sin duda propicia mejoras en el desempeño y el rendimiento de los estudiantes, los motiva al estudio, los hace más atractiva la dinámica de clase, la hace participativa, convirtiendo el aula de clase en lo que debería de ser, tanto en educación presencial como educación a distancia virtual, que es un ambiente de aprendizaje. Realmente el aula debe ser vista como un ambiente de aprendizaje, donde todos vamos a aprender, tanto profesores como estudiantes, porque hay ese intercambio de roles del cual nos nutrimos todos.
Es factible desarrollar cursos o aulas virtuales, de tal manera que nosotros podamos lograr aprendizajes como mínimo equivalentes a los esperados en la educación presencial. De tal manera que esto derrumba el mito que algunos tienen de que la educación a distancia no es de calidad. No, sí hay educación a distancia de calidad. Y está en nosotros hacerla, y por eso creo que estamos en este evento hoy. Porque sí existen iniciativas a nivel mundial de programas de formación a distancia de calidad en muchísimas áreas del conocimiento, porque inclusive hasta en la medicina, que mucha gente cree que es un área que no puede tocar la educación a distancia. Lo importante no es la plataforma que usemos, sino el buen diseño instruccional que tengan los cursos. Perspectiva futura: seguir formando profesores en la universidad para que se apropien de las TIC. ¿Qué significa apropiarse de las TIC? Apropiarse de las TIC no significa que sean expertos tecnólogos, sino que simplemente logren conocer las mismas para que en un momento determinado puedan responderse a aquellas 5 hermosas preguntas de las 5 hermosas señoritas que me enseñaron cuánto sé: qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. ¿Qué tecnología usar? ¿Cómo usarla? ¿Dónde usarla? ¿Cuándo usarla? ¿Y por qué usarla? ¿Por qué en un momento determinado voy a usar un chat? ¿O por qué decido usar un foro y no un chat? Esas cosas, si no conocemos las herramientas tecnológicas, pues podemos mezclarlas y podemos cometer grandísimos errores y trasladar nuestros errores de la educación presencial a la educación a distancia virtual. Desarrollar líneas de investigación que tengan que ver con innovar, pero realmente lo que significa innovar en el currículum, a través de las TIC y de la Web 2.0, cómo influye el uso de las TIC y su aplicación en la educación, la Web 2.0, las herramientas de trabajo colaborativo, por ejemplo, dentro de Moodle, diseño y producción de materiales educativos, cómo influye el buen diseño de un material en el rendimiento de los estudiantes. El uso de software libre y las aplicaciones en la educación, el uso de sistemas de apoyo a las actividades presenciales. Esta mañana nos mostraron varios sistemas, tanto de Wiri de matemática como los que mostró la profesora Sancho, que realmente dicen que podemos hacer grandes avances hasta en la enseñanza, por ejemplo, de la matemática, que mucha gente cree que no se puede hacer. Bien, estamos preparados para esto, un aula virtual. En un aula virtual, por lo general, nosotros encontramos en el centro, no es solamente el estudiante, como muchos pregonan, también está el docente. Por supuesto que el mayor peso debe tener los estudiantes, pero resulta que un aula de clase, un aula virtual, sin docente, como que no marcha. Entonces, por un lado tenemos la docencia, la tecnología, la interacción, los materiales y la evaluación. Y dependiendo de quién esté en el centro de ese círculo, si cuando en el centro está la evaluación, el comportamiento que tenemos, tanto como profesores y estudiantes, es uno. Cuando está la tecnología como centro, el comportamiento es otro. Y así podemos movernos por los distintos escenarios. Estamos preparados para esto. Ser líderes, organizadores, coordinadores, motivadores, facilitadores, guías, mediadores, evaluadores. En la práctica lo hacemos en la educación presencial, pero no nos damos cuenta. Pero resulta que en la educación a distancia hay una mayor exigencia de esos roles que exigen competencias como, por ejemplo, para prepararnos para usar todas estas herramientas que les estoy mostrando en este momento. Esas herramientas que yo les muestro en este momento, en mi caso particular, las he tenido yo que aprender a manejar y conocerlas para usarlas en mis aulas de clase. Y realmente uno puede sacarle muchísimo provecho a la tecnología. Y tenemos herramientas de audio, de videoconferencia, como Google Doc, por ejemplo, para la discusión en línea de trabajos, etcétera, ¿no? Tenemos competencias técnicas, académicas, organizativas, orientadoras y social que tenemos que cumplir como profesores de la educación a distancia virtual, que también tenemos que cumplirlos en la presencial. Pero en la presencial pareciera que no le damos mucha importancia, pero resulta ser que en la educación a distancia virtual sí tenemos que darle importancia. Nosotros tenemos que manejar la técnica, herramientas de entorno, tenemos que manejar lo académico. Quizás yo en la educación presencial puedo ser un mediocre y no manejar el contenido, aunque suene feo decirlo, pero de todo hay en la viña del Señor. Quizás yo no maneje el contenido, pero en la educación a distancia eso no puede ocurrir. Porque cuando yo esté con un grupo de estudiantes, por ejemplo, en un chat, en línea, en vivo, discutiendo con ellos, si yo no manejo el contenido, puedo hacer un papelote, como dice uno, y hacer el ridículo, y quedar muy mal parado delante de los estudiantes. Entonces, el profesor en la educación a distancia tiene que tener muy buen dominio del contenido de la asignatura que imparte. Hay que ser organizado, hay que ser un orientador, un guía, un motivador,
y por supuesto promover